Soy Mr. Snake, bienvenidos a Historias de Terror Volumen 27. Espero que sea de vuestro agrado. Empecemos. La primera historia de este volumen está cargada de suspense y de miedo hasta el final. La venganza de la tumba. La peor película real de miedo que nunca pudo acabar. Muchas son las películas de miedo que nos cuentan hechos o historias sobre casos paranormales. Algunas películas de estas son la serie de Paranormal Activity, El Ente, El Sanatorio, Session 9 y muchas más que han levantado y avivado la pasión por el mundo paranormal en todo el mundo. Los siguientes hechos ocurrieron justo en el rodaje de una de estas películas. Nunca se ha vuelto a hablar de estos hechos, e incluso casi todo el mundo los desconoce. En los años 70, todas las películas de terror destacaban por su ambiente y por su alto contenido de terror, llegando incluso a hacer creer al cinéfilo que los hechos mostrados en la película eran realidad. En el verano de 1974, se empezaba el rodaje de una de estas películas. La película se iba a llamar La Venganza de la Tumba, y digo que se iba a llamar porque el rodaje no terminó debido a los múltiples fenómenos paranormales que sucedieron en el rodaje de esta película. Debido a su ambientación, tenía que ser rodada en un cementerio, y los productores encontraron un cementerio perfecto para rodarla, el cementerio de Queens Park. El cementerio era perfecto porque estaba rodeado de bosques en medio de la nada, y sobre todo, porque también estaba rodeado de un silencio atroz y misterioso. Ya con el equipo necesario, se empezó la producción y el rodaje de la película. Una producción y un rodaje que no tendrán ningún final, debido a algunos extraños fenómenos sin explicación alguna que lo impidieron. Según empezaba el rodaje, algunas de las cámaras empezaron a fallar apagándose sin ninguna explicación, o no grabando absolutamente nada aunque éstas estuviesen en funcionamiento. Los técnicos que revisaron las cámaras no encontraron ninguna anomalía en estas, extrañándose por estos extraños fenómenos. Ya con las cámaras funcionando normalmente y rodando planos, algunos de los actores y actrices dijeron sentir en pleno rodaje un frío descabellado en pleno verano, así como si alguien estuviese en su interior, como si no fueran ellos mismos y sus cuerpos hiciesen movimientos extraños tales como sacudidas de manos sin ton ni son, movimientos de cabeza totalmente involuntarios, etc. Uno de estos actores, James, nos relató cómo se sintió durante el momento en el que vivió uno de estos fenómenos en sus sueños. Terminamos de rodar y era por la noche, así que me senté en una de las sillas para relajarme cuando de repente vi a una especie de niña, o eso me parecía a mí, sentada en una de las tumbas. Me levanté de la silla y fui hacia allí atravesando aquellas tumbas, aquellos lugares donde yacían miles y miles de almas perdidas, hasta que llegué al lugar donde estaba aquella misteriosa niña. Allí estaba la niña, muy bien peinada y con un vestido blanco, sentada encima de la fría tumba mirándome fijamente. Yo estaba levantado enfrente suya contemplándola con mis ojos fuera de sus órbitas. De repente, la niña me dijo en unas pocas palabras algo que me dejó helado. Hola, me llamo Linda y yo soy la que está enterrada en esta tumba. Tras estas palabras, la niña desapareció en el aire y la oscuridad de la noche. Estupefacto, volví al set de rodaje a sentarme en mi silla porque me encontraba algo mareado, y ya sentado me pregunté si lo que vi era real o era un espejismo, cuando justo en ese momento me desperté, y nada de eso era real. Pero al día siguiente, un cámara me dijo que en uno de los fotogramas de la película, aparecía una especie de niebla blanca con la forma de una niña, rondando justo por la tumba con la que yo soñé. Este no sería el único fenómeno que vivieron las personas que se encontraban rodando esta película. Todos y cada uno de los miembros de aquel rodaje se quedaron atónitos, al ver cómo día tras día, hora tras hora, y minuto tras minuto se oían ruidos, de como si alguien estuviese cavando en la tierra, pero lo raro es que estaban solos, y no había nadie a su alrededor. Hasta que llegó el día en el que los miembros del equipo descubrieron que alguien había cavado 17 tumbas, que por casualidad eran justo las personas que formaban el equipo que producía y rodaba la película. ¿Qué quería decir eso? ¿Iban a morir todos pronto? ¿O alguna otra simbología? Simplemente eso no se sabía. En siguientes días, la película se seguiría rodando con total normalidad hasta el 17 de julio de ese mismo año. Este día una actriz llamada Shirley, por extrañas circunstancias, desapareció sin más, sin dar explicaciones y sin que nadie la viese irse. Lo que más dejó boquiabiertos al equipo de la película es que el número de tumbas que había cavadas se redujo a 16, estando una de ellas ya cubierta por tierra. ¿Por qué abandonó esta actriz la película, si el rodaje iba muy bien? Seguramente algo oscuro y turbio era la contestación.
El equipo estaba asustado y no daban crédito a lo que estaba pasando, al misterio que guardaba aquella desaparición, así que decidieron denunciar la desaparición de la actriz a la policía, la cual empezó una investigación interrogando a todos los miembros del equipo, los cuales no sabían nada sobre el asunto. Días más tarde, el equipo de producción decidió sustituir a Shirley por otra actriz. Esta vez, los miembros de aquel estupefacto equipo no daban crédito a lo que veían por segunda vez. El número de tumbas cavadas volvía a ser de 17. ¿Qué pasó en ese cementerio? El resurgir de la muerte. Solo el tiempo diría que tenía eso de misterioso, de lúgubre y de tenebroso. Ya con todos sus miembros y con la carne abierta ante estos hechos, el equipo se puso a rodar de nuevo. Parecía ser que aquella película de terror se iba a convertir en realidad para todos sus actores y actrices. James se quedó de piedra al ver que la actriz que sustituía a Shirley era idéntica a aquella niña que apareció en su sueño. Desde que llegase la nueva actriz, llamada Marion, aquellos misteriosos fenómenos se fueron intensificando, haciendo la vida de aquel equipo totalmente imposible, creando aún más pánico entre los miembros del equipo. En una de las secuencias de la película, un actor, Charles, tenía que huir de algunos de los espíritus que le acechaban por el cementerio, corriendo a una velocidad desmesurada. En esta secuencia, el actor, mientras le perseguían, se cayó sobre una de las 17 tumbas. ¿Casualidad? ¿O era una tumba destinada para ese actor? Por fortuna a Charles no le pasó nada, solo el susto de la caída. Si ya de por sí el cementerio era un lugar hostil por su misteriosa tranquilidad, imaginaos la odisea que estaba pasando el equipo para rodar esta película. La suerte es que la mayoría de tomas y secuencias estaban rodadas y el rodaje se acercaba a su final. En el penúltimo día de la estancia del equipo en el cementerio, se terminó la secuencia que precede al final de la película, y los actores se fueron a descansar a sus respectivas tiendas de campaña y caravanas que se encontraban instaladas en los bosques que rodeaban este cementerio, para dormir bien y poder afrontar y hacer bien el final de la película. Y llegó el ansiado día, pero el final de esa película no iba a llegar. Al amanecer, el campamento y cada una de las tiendas de campaña se encontraban vacías, como si el equipo entero hubiese desaparecido. Lo más extraño de esto es que todas y cada una de las 17 tumbas estaban cubiertas y enterradas de arena. ¿Dónde estaba todo el equipo? ¿Qué había pasado? ¿Tendrían algo que ver las tumbas? Solo se sabía una cosa. Nunca jamás ninguno de los miembros del equipo de la película sería visto en el mundo mundial. Al día siguiente de la desaparición, cuando las autoridades les buscaron por el cementerio, no se percataron de que las 17 tumbas no existían. Era como si nadie las hubiese cavado. No se sabía qué había pasado esa noche, aunque se especuló que los miembros del equipo se volvieron locos y se fueron del cementerio sin más, posibilidad que remotamente quedó descartada. Nada más se volvió a saber sobre este equipo de rodaje, que desapareció en el más absoluto misterio, dejando el final de la película en el aire. Seguramente, el cementerio de Queen's Park guardará muchos secretos que nadie sabe y que ninguna persona sobre la faz de la Tierra quisiera saber. Solo sé que es mejor no jugar con los espíritus de este cementerio. ¿Qué pasó con los miembros del equipo? Un misterio que esperemos que algún día se aclare. El misterio de la venganza de la tumba es un misterio que para los actores de esta película se hizo realidad, una realidad sin fin, como el de esta película, la mansión Steinfeld. Un lugar tenue, al que nunca querrás entrar. Las historias sobre mansiones encantadas, se remontan desde hace montones de siglos hasta nuestros días. Por estos dos oídos que tengo, he oído historias sobre mansiones abandonadas, mansiones malditas, y mansiones que antes eran lugares de muerte y destrucción de personas. La mansión Steinfeld es uno de estos lugares abandonados malditos de muerte y destrucción. Un lugar tétrico en el que mucha gente ha muerto y donde hoy en día se respira un ambiente húmedo, vacío y sobre todo cargado. Esta mansión pertenecía a Roman Steinfeld, uno de los varones más ricos del mundo en el siglo XVIII. La mansión estaba situada en el que hoy en día es el Arlington National Park, el cual hoy en día es un parque protegido al lado de un pueblo cercano. La mansión Steinfeld fue construida en el siglo XVII por órdenes de Dwight Steinfeld, el cual era el padre de Roman Steinfeld. Al morir el padre en el año 1741, Roman como único heredero ocupó la mansión. La mansión se componía de múltiples habitaciones, una cocina, un salón muy grande y las dependencias típicas de una mansión de estas características. Pero cuentan las leyendas que en lo más alto del todo, en el último piso de esta mansión Roman tenía algo más que unas simples habitaciones.
Se cuenta que tenía unas salas de tortura, en las que a lo largo de los años, torturó y mató a miles y miles de personas. Según estos relatos de la época, el barón Steinfeld salía a la caza de personas para sus macabros y tortuosos juegos en sus salas de tortura. Pero este secreto no es el único que guardaba esta oscura mansión. Esta también contaba con un sótano y una pequeña mazmorra, la cual usaba para encerrar el resto de su vida a las víctimas moribundas, y a las que no morían por las diferentes torturas. Aparte de estas, las múltiples historias de antaño que me han contado sobre este sitio me han dejado espeluznado. Roman Steinfeld moría en el año 1791 de un suicidio, debido a la locura que la soledad le provocó. Pero este sitio no solo tiene historias de antaño, también han pasado cosas en la actualidad, cosas que volverían loco a cualquiera, incluso a un animal. Tal ha sido el fenómeno de esta mansión, que multitud de parapsicólogos, investigadores y aficionados a lo paranormal se han llegado a encerrar uno o varios días en esta mansión para comprobar los sucesos que allí ocurren. Muchos de ellos salían completamente locos, gritando y agrediendo a todo el mundo porque según ellos, la humanidad era su enemigo, a lo que acababan siendo ingresados en centros psiquiátricos, no recuperándose en su vida. Otros salían completamente magullados con unas heridas brutales, al borde de la muerte, y otros salían completamente catatónicos diciendo haber visto cosas que nadie podría ver en su vida, como sombras, caras que se reflejaban en los espejos de la casa, queriéndoles decir algo, e incluso llegando a oír ruidos de torturas en el ático. Es impresionante la fenomenología que acompaña a esta mansión, y los hechos que los diferentes investigadores han documentado en libretas, grabadoras, fotografías o en vídeos. Es impresionante e impactante lo que he visto y oído en algunas grabaciones y vídeos de los pocos investigadores que han podido salir completamente sanos de ese edificio me han enseñado. Muchos de estos impactantes vídeos, provenientes de cámaras estáticas colocadas en diferentes puntos, me han mostrado cosas muy impactantes. Una de estas cámaras, colocadas en esa especie de mazmorra del sótano, grabó como una de las cadenas que estaba enganchada a la pared se empezaba a mover, y mientras, captó un ruido de alguien gritando. Incluso muchos de estos investigadores han intentado entrar a la mansión con perros, pero estos, reticentes, no querían entrar y se echaban para atrás, emitiendo múltiples ladridos hacia algo o alguien que estaba dentro de la mansión. Otro investigador, en una de las habitaciones, fotografió lo que parecía la figura de alguien paseándose por esta. Pero estos fenómenos no se producen solo dentro de la mansión. En las afueras de esta, no solo los investigadores dicen de revivir diferentes tipos de fenómenos. Muchos de los paseantes que han pasado por la zona de la mansión en el Arlington National Park dicen haber sentido como si alguien se escondiese detrás de los árboles, o también han visto una figura humana que al pasar por delante de las farolas de esta zona, y estas al paso de la figura se apagaban, para luego volver a encenderse. También la gente afirma ver a través de las ventanas como las luces de las diferentes estancias se encienden en la oscuridad de la noche, sin que haya nadie habitando la mansión. Pero el fenómeno más escalofriante está aún por llegar. Desde las afueras del parque de Arlington, en algunos momentos se ve como alrededor de la mansión se levanta una especie de niebla que la cubre toda, haciéndola que desaparezca unos segundos. También se rumorea que el espíritu de Roman recorre las solitarias estancias de la mansión buscando consuelo y compañía, arrepintiéndose de cada uno de sus crímenes, y advirtiendo a la gente sobre las maldades del más allá. Toda esta documentación y tenebrosidad no echaron atrás a un par de amigos que en el año 2000 decidieron meterse y encerrarse durante un par de días en esta vieja mansión. A continuación oiréis la historia más escabrosa que jamás haya contado en mis 27 volúmenes de historias de terror. Los 4 jóvenes que se encerraron, Jack, John, Edgar y Richard, se decidieron quedar uno en cada planta. John, el más aventurero, se quedó en los sótanos, quizás el lugar más tenebroso de la mansión. Richard se quedó en la planta principal, Edgar se quedó en la primera planta, y Jack se quedó en el ático, quizás el lugar donde más sufrimiento y oscuridad hubo. Llegó la noche, y completamente a oscuras, los jóvenes empezaron a sentir algo en la mansión, como si alguien abriese la puerta de esta, y se metiese con ellos. Era algo que no podrían describir. Ya más avanzada la noche, John, el joven más valiente que se había quedado en el sótano, empezó a sentir como una especie de escalofríos, como si alguien le tocara por la espalda, a lo que se dio la vuelta y no había nadie. Este hecho dejó a John traumatizado y temblando como si no fuese él mismo, como si alguien le hubiese paralizado el cuerpo.
Richard andaba por los oscuros pasillos de la planta principal grabadora en mano, preguntando a aquel o aquellos espíritus y registrando cualquier ruido de origen desconocido. Al pasar por el salón principal, Richard vio como el fuego de la chimenea se encendía de manera inexplicable, como una combustión espontánea. Para Richard, era un momento impactante y escalofriante que le dejó anodado delante de esa chimenea durante unos minutos, hasta que el fuego se apagó, siguiendo con sus investigaciones, aunque Richard se quedó flipando en colores. En la primera planta, Edgar iba de habitación en habitación comprobando algunos de los fenómenos de esta, pero se dice que la primera planta es la menos encantada de estas, y no captó absolutamente nada salvo una especie de voz, que más o menos quería decir algo así como "¿me puedo tapar?". Edgar literalmente se aburría en la primera planta. En el ático, donde estaban las habitaciones de tortura, ya que estaba descubriendo fenómenos espectaculares. Aparte de los fenómenos que os he dicho antes como gritos, lamentos y demás, una extraña fuerza le advertía de que no continuase más allí, además de oírse lamentos, gritos, y extraños ruidos como ventanas rompiéndose o como alguien pateaba las puertas de las salas de tortura. Al abrir una de estas puertas, se encontró un cuerpo sin vida en estado de descomposición. A pesar de aquellos fenómenos, los jóvenes no se echaron atrás y permanecieron allí una semana. Pasó esa semana y la puerta principal se abrió. Solo John salió vivo de los fenómenos de la mansión muy traumatizado, pero detrás de él salían sus tres amigos arrastrándose, llenos de magulladuras y desangrándose, diciendo que John por alguna extraña razón se había vuelto loco y los torturó durante aquella semana. John nos torturó y hemos aguantado hasta ahora, no creo que John se volviese loco de repente, algo raro penetró en él, y John se trastornó volviéndose muy agresivo. Estas fueron las últimas palabras de Edgar, uno de los tres jóvenes que murió mientras agonizaba. John, después de estos incidentes fue ingresado en una institución mental, pero no se le detectó ni esquizofrenia ni ninguna enfermedad grave que produjera estos efectos, y los diferentes especialistas anotaron en sus informes que John estaba muy cuerdo. Hoy en día John hace su vida normal, pero la gente con la que trata, nota que John a veces se pone muy agresivo, una agresividad nunca vista en una persona humana. Porque John se volvió loco y mató a sus amigos. ¿Estará Roman Stringfield dentro del cuerpo de John? No se sabe, pero la historia que rodea a la mansión Stringfield es una de las historias más negras que han rodeado al mundo, y que más en jaque ha puesto a la gente. Estar dentro de esta mansión puede ser una experiencia difícil de olvidar, o una experiencia mortal de la cual nunca nadie se recupera. Hasta aquí la historia de la mansión Stringfield. No vayáis ni aunque os lo diga la voz de Roman desde el más allá. Escalofriante. El paquete del más allá. Cartas desde el más allá, una experiencia difícil de creer. Parece increíble o incluso de locos, pero es la pura realidad. Esta persona que os habla ha oído a muchas personas decir que sin explicación alguna y sin que en correos tuviesen constancia de esto, han recibido cartas o paquetes de diferentes pueblos y ciudades del mundo, que están muy escondidos y no se conocen, o que directamente no existen. Pero lo más misterioso es que en el remite de la carta aparecen como remitentes personas que ya han fallecido. Es una experiencia increíble pero a la vez tenebrosa, ver en el remite el nombre de algún familiar o persona conocida con su misma gracia, pero que esa misma persona esté ya fallecida. A mí no me ha pasado, pero si me llegase a pasar, no sé lo que haría. Quizás en un estado de nerviosismo total, comenzaría a investigar, pero no sabría qué creer, quizás fuese una broma de mal gusto que no tendría ninguna gracia, no lo sé. Solo sé que si esa carta fuese verdad, buscaría o intentaría encontrar el sitio de donde procediese la carta e intentaría descubrir la verdad. Pero la siguiente historia nos levanta un halo de misticismo sobre esta leyenda, que quizás nos haga creer más en este tipo de historias. ¿Os ha pasado a vosotros? Era de noche y David estaba en su casa viendo una película, cuando de repente alguien llamó a su telefonillo. David contestó al telefonillo, y sin obtener ninguna respuesta colgó yéndose a su sillón para seguir viendo su película yéndose a dormir cuando ésta terminase. Llegó el día siguiente y David, como todos los días por la tarde después de trabajar, volvía a su casa. En el buzón del correo encontró un par de facturas y propaganda, y una carta que venía en un extraño sobre de color blanco en el que por delante solo figuraba el nombre de David y su dirección. Pero por la parte de atrás, al mirar el remitente, David se quedó atónito por momentos, incrédulo, e incluso, llegando a quedarse sin respiración. La carta era de su hermana, que falleció ese mismo día, un 21 de noviembre, hacía ya la terrorífica cantidad de 10 años.
La muerte es así de imprevista, de oscura, de fría y de calculadora, pero el misterio y lo oculto rozan los límites de enigmas que aún no se han resuelto y que hacen que casos como este sean espectaculares. Después de quedarse boquiabierto y sin respiración, David pudo articular apenas 2 palabras seguidas para preguntarse a sí mismo, ¿y esto? Así que abrió el sobre y empezó a leer la carta. David, soy tu hermana Desiree, y me encuentro en un lugar mágico, un lugar en el que nuestros sueños se hagan realidad, un sitio muy especial con el que soñaba de pequeña, lo he conseguido. Estoy al lado del mirador de una pequeña colina de un pueblo, la cual es muy tranquila, aquí te esperaré mirando al azul océano hasta que llegues, y te contaré un secreto que guardo desde hace años. Desiree, tu hermana. Como he dicho antes, la hermana de David, Desiree, murió de un tumor cerebral hacía ya la friolera de 10 años. ¿Sería una broma? ¿O quizás sería una carta del más allá? Esa misma tarde, David fue al servicio de correos a contrastar qué origen y qué procedencia tenía esta escalofriante carta. Pero en correos desconocían completamente el origen de esta, así que David no sabía por dónde empezar, hasta que recordó que de pequeña su hermana hablaba de un pueblo llamado Rocking Boots, sobre el cual su hermana fantaseaba. David creía que dicho lugar no existía, hasta que investigando, David descubrió que siendo lugar existía. Rocking Boots era un pequeño y tranquilo pueblo que se situaba en el sureste de los Estados Unidos, en el cual, tal y como decía la carta, había una pequeña colina de unos 300 metros de altura que daba al océano Atlántico. David, extrañado ante este hecho, decidió viajar a aquel misterioso pueblo. Después de preguntar y de perderse algunas veces, David llegó a la entrada, situándose junto a un cartel que decía bienvenido a Rocking Boots. En ese momento el coche de David misteriosamente se paró, con lo cual David debía recorrer la ciudad andando y buscar el misterio que le había llevado hasta allí. ¿Seguiría su hermana viva en otro mundo? Es un misterio que David se disponía a resolver. Rocking Boots parecía una ciudad abandonada y desolada por algún tipo de desastre. Era una ciudad por donde parecían desfilar las almas de sus miles y miles de habitantes, una ciudad sumida en el más oscuro y absoluto misterio. Después de recorrerse la ciudad entre la más absoluta oscuridad, David llegó a esa colina donde divisó a una figura humana entre las sombras que proyectaba el lago. Pero esa figura no era su hermana, sino que era una misteriosa joven, Dorothy, que aguardaba allí y que según ella había recibido una misteriosa carta de su novio, que estaba muerto, y que la carta provenía de ese lugar, Rocking Boots. Extrañísimo. ¿Qué buscaba realmente Dorothy? ¿Casualidad? David y Dorothy se quedaron hablando a la orilla de aquel precioso lago, hasta que en el pueblo anocheció, y parecía que este se transformaba en un lugar siniestro en el que olía a muerte y sufrimiento. David y Dorothy se empezaban a asustar y decidieron irse de esa colina que supuraba un verdadero ambiente terrorífico. Ya en el pueblo, David y Dorothy, absolutamente quietos, observaban como todas las luces del pueblo entero se apagaban, dejando el pueblo en una oscuridad total. ¿Qué era ese pueblo? Porque se apagaban todas las luces de noche. De repente, en medio de la oscuridad de aquellas calles desiertas, David y Dorothy, con los ojos abiertos como platos, observaban cómo 2 figuras se acercaban a ellos. No se lo podían creer, eran la hermana de David y el novio de Dorothy. Era escalofriante ver a 2 muertos resurgir de entre las cenizas, pero ¿eran imaginaciones suyas? ¿Quizás el subconsciente? ¿O realmente la colina y el poblado de Rocking Boots tenían un lado oscuro? Las 2 figuras avanzaban en silencio hacia David y Dorothy, y estos 2 no sabían qué hacer. De repente las 2 figuras se pararon y empezaron a hacer una serie de gestos raros, como si a David y a Dorothy les quisieran decir algo. En esos momentos David empezó a sentirse mal, mareado, como si algo se metiese en su cerebro y le hiciese ver esas figuras. Esas figuras quizás solo eran imaginaciones suyas. ¿O no? ¿Sería verdaderamente Rocking Boots un sitio de muerte y destrucción? ¿Influencian las fuerzas oscuras de este pueblo sobre las personas? Y realmente la pregunta que nos hacemos desde el inicio de esta historia, ¿realmente esas cartas vienen del otro lado de la realidad? Debido a las influencias malignas y a la lugubridad que este misterioso pueblo desprendía, David y Dorothy se fueron de allí. Unos días después, ya en su casa, David decía no recordar haber visitado este pueblo, ni nada de lo que les había pasado allí, puro misterio. Muchos periodistas e investigadores han intentado buscar más el origen de los pocos casos sobre estos sucesos, sin obtener ningún resultado. Es escalofriante recibir cartas de gente que ha fallecido, diciendo que están en pueblos abandonados, o completamente abandonados y dejados a su suerte.
La historia de David y de Dorothy nos demuestra que todo es posible en esta vida, y que puede ser que en algún futuro recibamos cartas de nuestros conocidos fallecidos desde el más allá, o como en esta historia desde pueblos abandonados y completamente repletos de leyendas o de diversas teorías sobre su abandono, o quién sabe, sobre el abandono de sus habitantes. ¿Pasará esto algún día? No se sabe. Expediente X. Vaya 3 historias más acojonantes. No sé si serán las mejores, pero mi cerebro, de ver y ver tantas historias de fenómenos paranormales y de ver tantas cosas, empieza a funcionar y da como resultado estas 3 historiacas. Bueno, hasta aquí Historias de Terror volumen 27, hasta mi próximo vídeo. Por su alto contenido de terror, llegando incluso a hacer creer al cinéfilo que los hechos mostrados en la película eran realidad. En el verano de 1974, se empezaba el rodaje de una de estas películas. La película se iba a llamar La venganza de la tumba, y digo que se iba a llamar, porque el rodaje no terminó debido a los múltiples fenómenos paranormales que sucedieron en el rodaje de esta película. Debido a su ambientación, tenía que ser rodada en un cementerio, y los productores encontraron un cementerio perfecto para rodarla, el cementerio de Queens Park. No encontraron ninguna anomalía en estas, extrañándose por estos extraños fenómenos. Ya con las cámaras funcionando normalmente y rodando planos, algunos de los actores y actrices dijeron sentir en pleno rodaje un frío descabellado en pleno verano, así como si alguien estuviese en su interior, como si no fueran ellos mismos y sus cuerpos hiciesen movimientos extraños tales como sacudidas de manos sin ton ni son, movimientos de cabeza totalmente involuntarios, etc. Uno de estos actores, James, nos relató cómo se sintió durante el momento en el que vivió uno de estos fenómenos. Entero era perfecto porque estaba rodeado de bosques en medio de la nada, y sobre todo, porque también estaba rodeado de un silencio atroz y misterioso. Ya con el equipo necesario, se empezó la producción y el rodaje de la película. Una producción y un rodaje que no tendrán ningún final, debido a algunos extraños fenómenos sin explicación alguna que lo impidieron. Según empezaba el rodaje, algunas de las cámaras empezaron a fallar apagándose sin ninguna explicación, o no grabando absolutamente nada aunque éstas estuviesen en funcionamiento. Los técnicos que revisaron las cámaras no Soy Mr. Snake, bienvenidos a Historias de Terror volumen 27. Espero que sea de vuestro agrado. Empecemos. La primera historia de este volumen está cargada de suspense y de miedo hasta el final. La venganza de la tumba. La peor película real de miedo que nunca pudo acabar. Muchas son las películas de miedo que nos cuentan hechos o historias sobre casos paranormales. Algunas películas de estas son la serie de Paranormal Activity, El Ente, El Sanatorio, Sesión 9, y muchas más que han levantado y avivado la pasión por el mundo paranormal en todo el mundo. Los siguientes hechos ocurrieron justo en el rodaje de una de estas películas. Nunca se ha vuelto a hablar de estos hechos, e incluso casi todo el mundo los desconoce. En los años 70, todas las películas de terror destacaban por su ambiente y